Melquisedec. Dios te bendiga una vez más y empezamos la entrevista, ¿verdad? Como siempre, yo les pregunto a todos nuestros invitados, ¿cómo conocieron al Señor? ¿Cómo llegaron a los pies de Cristo? En tu caso, ¿cómo fue? Cuéntanos. Es una parte muy interesante esta pregunta que tú me estás haciendo, porque me recuerdo a la parte cuando tuve que escribir mi llamamiento o mi conversión, cuando ingresé al Instituto Bíblico. Que te piden el llamado, ¿verdad? El llamado, cómo fue ese proceso. Y es difícil cuando tú vienes, y para la gloria de Dios, de una cuna cristiana. Entonces, yo reconozco y he visto muchos testimonios de grandes siervos de Dios, que los aprecio mucho, de cómo vivieron una vida alejada de Cristo, alejada de Dios, pero Jesucristo los alcanzó, les dio la salvación y gloria a Dios por ello. Pero es difícil para mí al momento de escribir mi llamamiento o mi conversión, porque yo les digo, desde la infancia estuve en la iglesia. Para ti es difícil eso. Exactamente. ¿Qué le pongo, no? ¿Qué le pongo? ¿Qué escribo? ¿O qué digo? Si yo me crié pasándome por debajo de las bancas cuando uno estaba pequeño, ¿te acuerdas? Sí. Que te pasabas por debajo de las bancas, ¿verdad? Y corría uno por todo el templo. Y luego el diácono te quería jalar la oreja, pero le decías, no me toques. Entonces, yo conozco a Jesucristo desde muy pequeño y lo recibí a muy temprana edad, gracias a Dios por ello, por mis padres. Bueno, ya que dice a qué edad lo recibiste, cuéntanos, porque también es una pregunta la que hago yo, ¿a qué edad lo recibiste? Claro, sí, claro, y esta es una parte muy indispensable para los padres, que el hecho de que sus hijos desde muy temprana edad estén llegando a la congregación no quiere decir que ellos ya son salvos, porque no han confesado con su boca al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es muy importante esta parte de que nuestros hijos, y digo nuestros hijos, yo no tengo hijo todavía. Es soltero. Soy todavía soltero. Hagan la confesión de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo lo hice a la edad de los 9 años, cuando ya tenía un poquito más de uso de razón. Recibo a Jesucristo a esa edad, pero desde muy temprana edad, gracias a Dios, mis padres son pastores. Y pues desde que tengo memoria estoy en la congregación, pero a los 9 años les recibo. Y a los 9 años recibo la visitación del Espíritu Santo. A ver, cuéntanos por qué lo aceptaste a esa edad, a los 9 años. ¿Por qué a los 9 años? Desde muy temprana edad me he sentido muy atraído por Dios. Y yo te puedo decir cómo alejarme de Dios si Él me ha dado todo. Me ha dado una buena familia, me ha dado lo que tengo y todo lo que yo soy es gracias a Él. ¿Y te acuerdas en qué momento fue? O sea, exactamente, recuerdo que fue un servicio y creo que vamos a coincidir muchos de los que nos están viendo por Facebook o nos están escuchando por el radio. Fue en una predicación justo en el libro que todos le tienen miedo, el libro del Apocalipsis. Una predicación en el que se estaba predicando acerca del rapto y yo ya había visto una película que se llamaba El Infierno, no sé si tú alguna vez lo viste, y yo ya tenía como que eso en mí. ¿Sabes? El Espíritu Santo te redarguye y cuando mi padre hace el llamamiento de quienes se quieren entregar a Jesucristo, yo fui el primero en pasar. ¿A tu papá que estaba predicando? Estaba predicando en ese servicio. ¿Era el pastor? Es el pastor de la congregación, es mi pastor, aparte de ser mi padre, es mi pastor. Y recibo al Espíritu Santo ese mismo día. Y a partir de ahí no he dejado a Jesucristo. A partir de ahí más me enamoro de Él. Y ahí vamos en el camino, mi amigo Guillermo, poco a poco. Ya también contaste que recibiste el bautismo del Espíritu Santo a los 9 años. Pero después de varios días, en ese momento, ¿cómo fue? En ese momento también recibiste. Recibes, porque tener en cuenta que la visitación del Espíritu Santo y los dones de lengua es un regalo, una primicia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces en ese momento recibo la visitación del Espíritu Santo. Y desde ese momento, cada día me he enamorado más. O sea, aceptas al Señor ese día y ese mismo día recibes el bautismo del Espíritu Santo. Amén, amén. Así es. Y ahí vamos, mi estimado. Y ahorita estás trabajando en la obra, ¿verdad? ¿Tienes el ministerio, algo? Canta, predica. A ver, dinos, cuéntanos. Diría un hermano por allá, es todólogo el hermano, pero estamos sirviendo en nuestra congregación, estamos sirviendo en la alabanza, pero el ministerio al que Dios nos ha llamado es el evangelista.
hemos salido a predicar, estamos saliendo a predicar los fines de semana, porque durante la semana pues tenemos que estudiar. A ver, bueno, dice que eres evangelista entonces ¿a qué edad el Señor te llama? El llamamiento lo tengo desde muy temprana edad, desde los 7 años ya se me venía haciendo el llamamiento, llegaban predicadores, evangelistas a la congregación. Oraban por ti, decían, y yo a veces, te digo, yo a veces pensaba, a lo mejor lo hacen porque quieren agradar a mi papá que es el pastor, como para... Pero no era así, entendí que ya había un propósito en mi vida de parte de Dios, que a veces, como dice el apóstol Pablo, que somos como abortivos. A veces tú dices, no me siento merecedor de este llamamiento. Dice, como fui escogido por Jesucristo como el último de los apóstoles, como un abortivo, lo expresa sí, el apóstol Pablo. Y así como lo hizo él, me siento yo. A veces digo, Señor, a veces somos inmerecedores de lo que tú nos das, de estas primicias de amor. Y a esa edad recibo el llamamiento y pues ahí estamos trabajando. Pero en la obra. ¿a qué edad decides servir al Señor? Porque llega un tiempo en el que... tú ya no aguanto, o sea, ya me están llamando, ¿sí? Ahora, ¿a qué edad empiezas? Te puedo decir que he estado durante... ¿O tú no fuiste renuente? ¿Sabes que no quiero...? Hubo una etapa, Señor, si quiero, sí, creo que todos tenemos esa etapa en la etapa de la rebeldía. Por eso te pregunto, porque en la que todos como pasamos que por ese momento. en la que chocamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has escogido a mí? Y a veces nosotros decimos, no, pues mejor me aparto o busco otra salida. Pero nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Como lo expresa el salmista David, mi embrión vieron tus ojos. Y también como Jeremías dice que me seduciste, fuiste tú más que yo. Exactamente. Entonces, desde muy temprana edad empecé a predicar, tuve mi etapa, pero fíjate que casi no di mucho problema, y ahí está mi papá y mi mamá que me están escuchando. Casi no di mucho problema en la etapa esa de la rebeldía. De adolescencia, de ¿no? la adolescencia, casi no. O sea que no fuiste rebelde. Casi no muy rebelde, porque siempre fui instruido, fui guiado por mis padres, y agradezco a Dios que me dio unos grandes padres, que aparte de ser mis pastores, pues son mis padres. Y sabes, es bonito cuando de parte de ellos recibes palabra de Dios y palabra como de que hijo, te amo mucho. Entonces, el cúspide en el que decido servir a Dios ya por completo es a partir de los 16, 17 años. Ya empezamos a recibir invitaciones para salir a predicar y llevar la palabra de Dios. Entonces, me he sentido tan atraído por la obra de Dios. Y tengo muchos compañeros, profesores de la universidad, de nuestras carreras seculares, que nos dicen, si tú tienes tanto potencial para brillar en esto, ¿por qué no brillas en esto? Y es un gran testimonio, Guillermo. ¿Brillas pero en qué? ¿En lo que estás? En el ámbito de tu carrera secular, en el ámbito ingenieril. Porque dice, tú tienes tanto potencial, ¿por qué no? Porque le digo que al final de cuentas, ¿no? Mi trabajo y mi misión en esta tierra es establecer el reino de Dios, y creo que es la misión de todos los que nos están escuchando y viendo ahí. Esa es nuestra misión. Sí, más que nada cuando tienes el llamado, ¿no? Que específicamente Dios te llama a ti. Porque muchas personas, hay muchos jóvenes que no tienen, pero si tú lo tienes porque Dios lo hace con un propósito, ¿no? Entonces, tú puedas estar allá trabajando, pero no te vas a sentir bien. Claro, y así como que el Espíritu Santo ahí está llamándote y diciéndote, tú eres mío. Vas a hacer esto lo que yo te llamé desde pequeño, exactamente. ¿no? Desde los 7 años, sí. Tú que estaba llamando, te esté diciendo, y hasta que hiciste caso, ¿verdad? Pero también tocas, ¿no? ¿Canta o qué haces? Pues tenemos un ministerio de alabanza en el que estoy participando. Tenemos un ministerio de alabanza en el que estoy el director de este ministerio de alabanza. Lo más curioso es que aún no le hemos puesto nombre. ¿Es un grupo? Es un grupo. Pero ahí estamos y vamos. ¿Pero tocas algún instrumento? Yo toco el teclado, el piano lo toco. ¿Pero cantas, no cantas? Canto para la gloria de Dios, y aún ahí no canto, pero como compongo, pero ahí vamos poco a poco. Y ahí estamos, ejecutamos estos instrumentos, y todos para la gloria de Dios. Al final de cuentas, nosotros somos simples instrumentos en las manos de un gran Entonces, Dios. ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes que, como tú, han crecido en la cuna cristiana y que el Señor los ha llamado, ¿verdad?, desde pequeños, pero que no quieren obedecer? Porque hay personas que, dices tú, que están en la etapa de rebeldía. Hay jóvenes que realmente no quieren aceptar el llamado. Te digo pues porque como
lo comprendo porque yo también he pasado por eso, en el que te das cuenta y que no aceptas, no quieres. O sea, yo no, lo último que quiero hacer es servir al Señor, pasa por tu mente, ¿no? Y como lo que te decían en tu trabajo, ¿no? En tu escuela, Sí. que te dediques, tienes potencial. Y muchas veces el enemigo, no, pues tú acá. Y ellos se van por ese camino, ¿verdad? Pero tú, ¿qué le puedes decir a aquellos jóvenes que tienen el llamado? Quiero dirigirme en este espacio y aprovechar bajo la dirección del Espíritu Santo a hablarle a todos los jóvenes que nos están viendo. A veces es difícil cuando vivimos en una vida cristiana desde muy pequeños, porque no hemos probado el mundo. Y en momentos Satanás, que el Señor lo reprenda, va a querer tentarnos, Estorbar, ¿verdad? estorbarnos y decir, pruébalo porque tú no lo has hecho. Pero te voy a decir, no caigas y no cedas a esas tentaciones. Porque en nuestras amistades en este mundo, vivimos en un mundo muy perverso, caminamos en un mundo muy perverso, van a ver algo diferente en ti e incluso pueden ser utilizados por el diablo y te van a ofrecer lo que ellos hacen. Pero no cedas, porque tú estás arrebatando una bendición más grande de la que tú te puedes imaginar, negándote. Y me viene una palabra en este momento, ser radicales, ser diferentes. Ese es nuestro eslogan, debemos ser diferentes ante una sociedad que es igual. Ser diferentes, mas no indiferentes. Ser diferentes en este aspecto de no sujetarnos a los principios que nos da esta sociedad, en que si no tomas o en que si no fumas, tú no perteneces a esta sociedad. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Nosotros somos diferentes porque tenemos a un Cristo todopoderoso y tenemos que marcar la diferencia. Que los amigos que a ti te vean, que te conozcan, digan yo quiero de lo que Él tiene. O quiero ser como Él, O ¿no? quiero ser como Él. Quiero ser como Entonces, Él. ese es mi consejo, mi llamado, mi exhortación. Debemos ser diferentes. No trates de imitar, no trates de ser igual a este mundo, porque este mundo es vano. La juventud es vanidad. Esfuérzate. Si ya tienes el llamado, esfuérzate, cumple tu llamado. Ahora que eres joven, ahora que tienes las fuerzas, ahora que puedes caminar, correr, andar, esfuérzate. Porque la recompensa y el galardón es grande. Antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque hay muchas personas que estamos corriendo como Jonás, que el Señor les dice, ya, vaya a predicar, y se esconden y hacen que otra persona viva en un mundo de tormenta. ¿Por causa de quién? Por causa de ese joven, esa jovencita que no quiere obedecer al llamado del Señor. Y el Señor dice, no, es que tú vas a predicar, es que tú vas a hacer como le dijo a Jonás. Y hace que hasta que el pez se lo trague, haga un problema, hasta que está en el problema, y ya, ¿qué hace Jonás? Acepta, ¿verdad? Pide perdón y pues voy a predicar, ni modo, ¿verdad? Pero su vida está en peligro, no se, nunca siente paz, felicidad, tranquilidad, ¿verdad? Hasta que no acepta el llamado, acepta lo que el Señor le ha hecho. Entonces, tú nos decías hace rato al principio que te fue difícil escribir, ¿verdad? Lo que te pedían, ¿verdad? El llamado, ¿verdad? Sí, pero sí lo escribiste siempre. Sí lo escribí, aún recuerdo y ahí mi papá conserva todavía el escrito, en el que puse, tal vez no tengo un pasado muy oscuro O malo. o malo, pero tengo un pasado en el que puedo escribir cómo Jesucristo me salvó. Y fue una redacción muy bonita porque en ese momento vinieron muchos recuerdos a mi mente de cómo fue cuando todo mi proceso de mi infancia, cómo si he sido tan bendecido por Dios. Y por eso te digo y le digo a los que nos están escuchando, escoger a Dios, servirle a Dios, es lo mejor que te puede pasar. A lo mejor tus amigos te van a llamar miedoso porque no quieres probar un trago de alcohol o fumar un cigarro. La droga, ¿no? Tanto que Sí. que te ofrece el mundo. Pero no es ser miedosos, es ser diferentes. Ser diferente como lo fue José, cuando esta mujer lo quería seducir. ¿Qué fue que hizo José? Huyó. Huye, ¿no? Huye, joven. Y el que tú huyas no te hace temeroso o miedoso, te hace un joven victorioso que está en busca de las bendiciones de Dios. También hay un pasaje de la Biblia que dice que huye de las pasiones juveniles. O sea, que es de valiente, es de hombre, ¿verdad? Huir y no quedarse ahí. Claro, el justo ve el problema y se aparta, no se va a quedar ahí a recibir.
como escuchaba un chiste de un payaso cristiano, decía, no es que yo voy a la tentación, voy a buscar la tentación para vencerla, Para pero vencerla. creo que es difícil esa No parte, la ¿no? vence. No hay que buscar las tentaciones Tenemos y buscar. el ejemplo que decías tú de José, ¿no? De José. Un joven sano, prudente, y lo que hizo fue huir, y la recompensa más adelante fue grande, ¿verdad? Fue Porque, grande. él dijo, voy a pecar contra mi Señor, o sea, mi jefe aquí en la tierra, y contra Dios también. Claro. Le voy a fallar a los dos. La integridad, lo que decía. Es claro esa parte de la integridad. Lo que y tú decías al principio, que era radical, no era diferente. Ser diferente. Él era diferente, él marcó la diferencia. Entonces, como jóvenes también podemos marcar la diferencia en la escuela, en el trabajo, y decían, yo quiero ser como ese joven, ¿no? Claro, y como testimonio, y saludo a todos mis profesores que gracias a Dios han recibido a Jesucristo. Puedes tú impactar la vida hasta incluso de tus profesores. Profesores con maestría, profesores con doctorados. Puedes impactar su vida, porque a veces ellos lo que necesitan es palabra de Dios. Una palabra del Señor. Una palabra del Señor. Doy gloria a Dios por ello. Mis profesores no me ven como un alumno más, me ven como un amigo más. Y me preguntan mis compañeros, ¿cómo le haces tú para llevarte también? Y es la gracia de Dios que está en ti, joven cristiano. Es la gracia de Dios que te va a conducir, te va a abrir las puertas. Y a través de tu vida, muchas almas van a ser salvas. A través de tu testimonio, muchas almas van a ser salvos. Tú me recuerdas la historia de José, porque me apasiona, me gusta mucho lo que habla de José, y lo que tú estás diciendo es eso. Él donde estaba, donde se paraba, donde iba, impactaba la vida de esas personas. Con el faraón, ¿no? Que le dijo un consejo, y le dijo, ¿y de dónde vamos a sacar, dice, a una persona así? Y estaban los magos, la gente preparada. Los sabios, los eruditos. Los doctores en la ley, ¿no? Ahí. ¿Y de dónde? O sea, él, como lo que decías tú, hallamos gracia, ¿no? Ante los ojos de esa persona. Y esa persona, José, halló gracia ante los ojos del faraón. No es cualquier persona. O sea, como decías tú, con tu profesor, con tu maestro, puedes hallar gracia, porque es por el Espíritu Santo que Dios te puso ahí con un propósito para hablarles a esas personas, porque necesitan. O sea, José así lo vio, lo sacó el Señor de su tierra y Jehová a sufrir, pero fue con un propósito. Claro, ese es un punto muy importante que tocas, y me gustaría abrir un parteaguas en este punto de decirle a los jóvenes que la gracia que Dios pone en nosotros, hemos escuchado muchos, es que cuando tú recibes a Cristo hasta tu semblante cambia, hasta tu rostro cambia tu mirada, te dicen a veces, hasta tu mirada cambió, hasta tu forma de vestir cambió. Y es esa gracia del Espíritu Santo y de Dios que está sobre tu vida, que está sobre nuestras vidas y nos ayuda a ser diferentes. Ahí cuando alguien se está endemoniado también se da cuenta uno, ¿verdad? En el ojo, en los ojos, hasta que cómo me ve feo, ¿no? Ándale, ¿no? Sí. Se asustan, ¿verdad? Sí, Igual la esa presencia parte. de Dios cambia, transforma las vidas. Y para eso es, si donde estés tú, joven, estés trabajando, estudiando, en donde estés, así como José esté en otro país, el Señor te llevó con un propósito a ese lugar. El Señor te llevó, o sea, que lo veas así, ¿verdad? Que el Señor te está llevando ahí con un propósito. No es porque, es que tengo muchos problemas, que hice mal, ¿verdad? ¿Qué pecó? ¿Qué será que le hizo José al papá para que se vaya de esclavo a otro país? Pero no fue así, ¿verdad? No, claro que no. Dios nos mueve. A veces nos procesa como procesó a José para recibir bendiciones. Y los procesos no son para siempre. Los procesos son para prepararnos para el siguiente nivel. Tienen fecha, ¿verdad? De caducación. Tienen fecha de vencimiento y tú estás apartado para una bendición mayor.